Sammy Davis Jr. Los secretos ocultos de una leyenda que venció al odio y al silencio. Durante más de 3 décadas, un almacén polvoriento en Burbank, California, guardó bajo llave un misterio que parecía destinado a permanecer oculto para siempre. Nadie sospechaba que, tras una simple unidad de almacenamiento alquilada bajo un nombre falso, se escondía el corazón silencioso de una de las mayores leyendas del espectáculo estadounidense. Sammy Davis Jr., el hombre que conquistó Hollywood con su talento, su sonrisa y su tenacidad, había dejado allí fragmentos de su vida más íntima. Cartas que revelaban la verdadera identidad de su madre, grabaciones que podían destruir carreras y documentos que arrojaban luz sobre un antiguo y controvertido romance con la actriz Kim Novak en 1958. Aquel depósito, pagado siempre en efectivo hasta el día de su muerte, permaneció cerrado durante 30 años. Cuando finalmente fue abierto, los investigadores se encontraron frente a una cápsula del tiempo que no solo contaba la historia de un artista, sino también la de un ser humano que había aprendido a sobrevivir en un mundo que muchas veces lo rechazaba por el color de su piel. Los orígenes de una estrella marcada por el secreto. Sammy Davis Jr. nació el 8 de diciembre de 1925 en Harlem, Nueva York, en pleno auge del renacimiento de Harlem, un hervidero de creatividad, música y lucha por la igualdad. Sus padres, Sammy Davis Sr. y Ella Sánchez, eran artistas de vodevil, lo que significó que el pequeño Sammy creció entre escenarios, luces y camerinos. El espectáculo no era solo su destino, era su herencia. Pero detrás de los aplausos y el brillo, había un secreto cuidadosamente guardado. Su madre, Ella, era de origen cubano, una raíz que la familia decidió ocultar. En aquellos años, la discriminación contra los latinos, y en especial contra los cubanos en Estados Unidos, podía destruir carreras y provocar boicots. Para un joven artista afroamericano que ya debía luchar contra el racismo, añadir otra capa de prejuicio era un riesgo demasiado grande. Así, parte de su identidad quedó relegada al silencio. Desde su nacimiento, Sammy aprendió que sobrevivir en América implicaba esconder fragmentos de sí mismo. La dualidad entre su verdadero yo y la imagen pública sería una constante en su vida. Un niño que cambió los juegos por escenarios. A los 2 años, mientras otros niños jugaban con muñecos o aprendían a caminar, Sammy ya recorría los teatros del país como parte del Will Mastin Trio, un grupo liderado por su padre y el amigo de la familia, Will Mastin. La infancia de Sammy no se vivió entre escuelas y parques, sino entre camerinos y aplausos. Aprendió a bailar antes que a leer, a improvisar antes que a escribir, y a conquistar audiencias antes que a tener amigos de su edad. La vida nómada del espectáculo era agotadora. Cada ciudad traía nuevos públicos, pero también nuevos desafíos. En la carretera, Sammy conoció de primera mano la segregación racial que definía el sur de los Estados Unidos. Los carteles de solo para blancos, los hoteles que les cerraban la puerta y los restaurantes que se negaban a servirlos, se convirtieron en parte de su educación. Aquella injusticia lo marcó profundamente y encendió en él una llama que nunca se apagaría. La de demostrar que el talento podía romper cualquier barrera. A los 3 años, su vida dio un nuevo giro. Sus padres se separaron y su padre obtuvo la custodia. Lejos de la protección materna, Sammy se sumergió aún más en el mundo del espectáculo. Will Mastin se convirtió en una figura paternal adicional, enseñándole no solo las artes del escenario, sino también cómo mantener la dignidad en un mundo hostil. Hollywood descubre a un prodigio. A los 7 años, el pequeño Davis apareció en la película Rufus Jones for President, junto a la célebre Ethel Waters. El film, que imaginaba a un niño negro como presidente de los Estados Unidos, era una audaz fantasía para su época. Sammy se robó la pantalla con su carisma, su voz y su gracia natural. Su presencia, aunque breve, anticipaba el fenómeno que años después revolucionaría el entretenimiento americano. No asistió a la escuela como los demás. Su educación fue la vida misma. Los libros que encontraba en hoteles,
los idiomas que aprendía escuchando, los instrumentos que exploraba por curiosidad. De manera autodidacta, se formó como un artista integral, cantante, bailarín, actor, imitador. Su hambre de conocimiento era tan grande como su deseo de triunfar. La guerra que marcó su alma. En 1943, con apenas 18 años, Sammy fue reclutado por el ejército estadounidense. Medía 1,68 metros y pesaba poco más de 50 kilos. Lo que encontró allí fue una nueva forma de horror. Aunque el ejército afirmaba promover la integración racial, la realidad era muy distinta. Desde el primer día, fue insultado, golpeado y humillado por sus propios compañeros de uniforme. Los abusos fueron brutales. En una ocasión, un grupo de soldados blancos lo secuestró, lo pintó de blanco y se burló de él toda la noche. En otra, lo obligaron a beber cerveza mezclada con orina. A menudo lo golpeaban, le rompieron la nariz 3 veces y, para colmo, lo forzaban a subir al escenario con insultos escritos en la frente. Una noche, lo ataron a un árbol en medio del frío, dejándolo allí como una advertencia. Por mucho que destacara, debía recordar su lugar. Nadie fue castigado. La institución que debía forjar hombres lo redujo a una sombra, dejándole cicatrices físicas y emocionales imborrables. Hubo momentos en los que pensó en quitarse la vida, pero en medio de la oscuridad encontró su salvación: el arte. Ingresó en la unidad de entretenimiento del ejército, donde su voz y su talento rompieron el hielo del odio. Incluso aquellos que lo despreciaban no podían negar su genialidad. El aplauso, aunque forzado, le devolvió una chispa de poder. El ascenso del fenómeno Sammy Davis Jr. Cuando regresó a la vida civil en 1951, ya no era un muchacho, sino un hombre forjado por la adversidad. Su gran oportunidad llegó en el legendario Club Zeros de Sunset Boulevard, donde actuó junto al Will Mastin Trio como telonero de Janis Paige. Aquella noche cambió su destino. El público, compuesto por estrellas como Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Cary Grant, Marilyn Monroe y Judy Garland, quedó fascinado por su actuación. Los aplausos se convirtieron en contratos, y pronto los estudios y los programas de televisión lo reclamaban. En 1952 apareció en el Colgate Comedy Hour de Eddie Cantor, y ABC le ofreció un piloto televisivo por $20,000, una suma extraordinaria para un artista negro de la época. Sammy Davis Jr. se había convertido en el símbolo de una nueva generación, talentoso, carismático, imparable. Pero la fama no lo protegía del destino. En noviembre de 1954, mientras conducía su Cadillac desde Las Vegas hacia Los Ángeles, un accidente en la Ruta 66 cambió su vida para siempre. Otro automóvil invadió su carril y, en el impacto, el botón del claxon le perforó el ojo izquierdo. Perdió la visión de manera permanente. Sin embargo, ni siquiera la tragedia logró detenerlo. Sammy Davis Jr. se reinventó una vez más, como siempre había hecho. El niño que aprendió a sobrevivir en un mundo cruel, el soldado que resistió el odio, y el artista que iluminó los escenarios del mundo. Siguió adelante. Décadas después, aquel almacén cerrado revelaría que detrás de la sonrisa radiante y los pasos de claqué perfectos se escondía un hombre que lo documentó todo. Su dolor, sus secretos, sus verdades. Y es que la historia de Sammy Davis Jr. no es solo la de un ícono del espectáculo, sino la de un sobreviviente que convirtió cada herida en una nota, cada humillación en una canción, y cada secreto en una lección sobre la fuerza de la identidad y la resiliencia. El 19 de noviembre de 1954, la vida de Sammy Davis Jr. cambió para siempre. Aquella noche, tras una larga jornada de trabajo en Los Ángeles, el coche en el que viajaba colisionó violentamente en la carretera hacia San Bernardino. El impacto fue brutal. Sammy perdió su ojo izquierdo. Lo trasladaron de urgencia al Community Hospital, pero los médicos no pudieron salvarlo. Permaneció allí solo 9 días, tiempo suficiente para comprender que la tragedia no lo iba a derrotar.
A su lado estuvieron amigos leales como Frank Sinatra, quien no se apartó de él ni un instante. La industria del entretenimiento, que temía por su futuro, se sorprendió al ver que las ofertas se multiplicaban. Los contratos llegaron triplicando su tarifa habitual. Al principio, usó un parche en el ojo, luego una prótesis de vidrio. Lejos de ocultar su nueva condición, la abrazó con humor. Solía bromear diciendo que ahora era un negro tuerto que además es judío. Muchos pensaron que aquel accidente marcaría el final de su carrera. Pero solo 8 semanas después, el artista estaba de nuevo sobre el escenario, brillando en el Club Cyrus ante la élite de Hollywood. Una conversión que cambió su espíritu. El accidente no solo dejó una huella física, sino también espiritual. Durante su recuperación, Sammy comenzó a leer sobre la historia del pueblo judío y su lucha milenaria por la supervivencia. Un amigo cercano, Eddie Cantor, le regaló una mezuzá y le habló de la fe. Davis sintió una conexión inmediata. Declaró que siempre había pensado como un judío, incluso antes de conocer formalmente la religión. En 1960, decidió convertirse oficialmente al judaísmo. Aunque fue objeto de burlas y críticas, él encontró fortaleza en su doble identidad. Ser negro y judío me hace más fuerte, afirmaba con convicción. Aquella decisión lo transformó en un símbolo de resiliencia, un ejemplo de cómo la adversidad puede forjar una nueva visión del mundo. Desde entonces, su compromiso con la justicia y los derechos civiles se intensificó, rompiendo barreras en una América segregada. A pesar de su fama, Sammy enfrentó un racismo cruel y cotidiano. En el Las Vegas de los años 50, podía encabezar espectáculos en los casinos más prestigiosos, pero se le prohibía hospedarse en los hoteles donde actuaba. Ni siquiera podía entrar por la puerta principal o comer en los restaurantes de los mismos locales que llenaba cada noche. Davis no aceptó esas reglas injustas. Exigió un cambio y con el apoyo del Rat Pack, el famoso grupo de artistas que incluía a Sinatra, Dean Martin, Joey Bishop y Peter Lawford, presionó a los dueños de los casinos. Su lucha dio frutos. A principios de los años 60, firmó contratos que le pagaban $25,000 semanales en el Sands y se convirtió en el primer artista negro en alojarse en el Frontier Hotel. Su victoria fue la antesala del fin de la segregación oficial en los hoteles de Las Vegas en 1971. Sammy Davis Jr. no solo cambió el entretenimiento, cambió la historia. El artista total, Mr. Show Business. Más allá de su voz prodigiosa, Sammy era un fenómeno escénico. Autodidacta en varios instrumentos: batería, trompeta, piano, vibráfono. Combinaba música, humor, imitaciones y danza en sus espectáculos. Su versatilidad era tal que ganó el apodo de Mr. Show Business. Nadie más podía dominar tantos géneros con igual maestría. En 1956 conquistó Broadway con Mr. Wonderful, un musical escrito especialmente para él. Algo insólito para un actor afroamericano en esa época. Aunque la crítica, incluida The New York Times, lo calificó de estridente y mediocre, el público acudía en masa por su carisma. La obra se mantuvo en cartel durante 383 funciones y recuperó la inversión inicial de $225,000. Cada noche, Sammy reinventaba la apuesta, integrando fragmentos de su show de club y compartiendo escena con su padre y su tío. Entre el elenco también figuraba una joven Chita Rivera. Fuera de escena, Davis era conocido por sus fiestas exuberantes y sus romances con celebridades, pero nunca dejó de innovar. En 1964 volvió a hacer historia con Golden Boy, interpretando a un boxeador negro enamorado de una mujer blanca. Cuando se besaban sobre el escenario, estalló la controversia. Recibió amenazas de bomba y de muerte. Sin embargo, se negó a censurarse. Su valentía le valió una nominación al premio Tony. Durante aquellos años, también marchó junto a Martin Luther King Jr. en Selma.
demostrando que su lucha por la igualdad iba mucho más allá del teatro, del escenario al cine y la televisión. Sammy llevó su talento al cine con la misma intensidad. En 1958 protagonizó Anna Lucasta, una película con reparto completamente afroamericano que abordaba temas sociales complejos. Un año después brilló junto a Sidney Poitier y Dorothy Dandridge en Porgy and Bess. En 1969, su energía contagiosa iluminó la pantalla en Sweet Charity de Bob Fosse. También fue parte esencial del Rat Pack en filmes icónicos como Ocean's 11, 1960, y Robin and the Seven Hoods, 1964, donde la camaradería entre los integrantes trascendía la ficción. En televisión, su presencia era constante. Participó en The Ed Sullivan Show, The Tonight Show y muchos más. En 1966, dio un paso revolucionario al lanzar The Sammy Davis Jr. Show en NBC, convirtiéndose en uno de los primeros artistas negros en encabezar un programa de variedades en horario estelar. Invitó a estrellas de la talla de Elizabeth Taylor y Richard Burton, y realizó decenas de entrevistas semanales para promocionar el show. Su éxito allanó el camino para futuras generaciones de artistas afroamericanos en la pantalla chica. Una amistad que desafió las reglas. La relación entre Sammy Davis Jr. y Frank Sinatra fue una de las más poderosas y genuinas del mundo del espectáculo. Se conocieron en 1941. Sammy tenía 15 años y actuaba con el Will Mastin Trio en Detroit. Frank, con 26, era ya una figura consolidada en la orquesta de Tommy Dorsey. Desde el primer encuentro, Sinatra reconoció el talento excepcional del joven Davis. A lo largo de la década siguiente, Frank no dejó de abrirle puertas. En 1947 logró que el Will Mastin Trio se presentara como telonero en el Capitol Theater de Nueva York, brindándole su primera gran oportunidad. Pero su apoyo no se limitó a la música. En 1950, cuando a Sammy le negaron la entrada al Club Copacabana por ser negro, Sinatra montó en cólera y exigió su admisión inmediata. Al día siguiente, regresaron juntos al local. Frank entró con él, se sentó a su mesa y se negó a trabajar en lugares donde su amigo no fuera tratado como igual. Su solidaridad era arriesgada en una época de segregación racial, pero Sinatra no dudaba. Tras el accidente de 1954, cubrió las facturas médicas de Sammy y lo llevó a Palm Springs para su recuperación. Le impidió caer en la autocompasión y lo empujó de nuevo al escenario. Ese renacer marcó su leyenda. Sammy, en señal de admiración, adoptó incluso el estilo de Frank, desde el corte de cabello hasta la elegancia en el vestir. Su amistad se convirtió en un símbolo de lealtad inquebrantable y un ejemplo de integración en un mundo dividido. Cuando Ocean's 11 se estrenó el 3 de agosto de 1960 en Las Vegas, el público vio reflejado en la pantalla no solo un golpe maestro, sino una hermandad que había desafiado prejuicios y transformado el entretenimiento para siempre. Sammy Davis Jr. no fue solo un artista. Fue un pionero que derribó muros, un hombre que hizo de su tragedia una fuerza y de su arte un acto de resistencia. Su vida, marcada por la pérdida, la fe y la lucha, sigue siendo el retrato de un ser humano que nunca se rindió. Sammy Davis Jr. fue mucho más que un artista brillante. Fue un símbolo viviente de lucha, talento y resistencia en una época marcada por el racismo, la censura y los prejuicios. Su vida estuvo llena de gloria, pero también de dolor, sacrificios y decisiones desgarradoras. Desde sus inicios como miembro del legendario Rat Pack, hasta sus desafíos personales y financieros, Sammy construyó un legado que trascendió las fronteras del entretenimiento, marcando un antes y un después en la historia cultural de Estados Unidos. A mediados del siglo XX, Hollywood comenzaba a abrir sus puertas a una nueva generación de artistas afroamericanos, pero las oportunidades seguían siendo limitadas y los estigmas raciales profundos. En ese contexto, Sammy Davis Jr. se convirtió en una fuerza imparable. Cuando interpretó a Josh Howard en Ocean's 11 junto a Frank Sinatra, Dean Martin y otros grandes del Rat Pack,
ya no era visto como un simple acompañante. El filme recaudó $5.5 millones, el equivalente a 55 millones actuales. Y la imagen final del grupo caminando frente a un casino con sus nombres iluminados se transformó en un ícono del glamour y la camaradería de aquella era. La conquista de Las Vegas y la lucha contra la segregación. Para finales de los años 50, Sammy ganaba hasta $25,000 semanales en Las Vegas, una cifra astronómica incluso para un artista consagrado. Sin embargo, la fama no lo protegía del racismo. Mientras llenaba teatros, las leyes de segregación le prohibían hospedarse en los mismos hoteles donde actuaba. Obligado a dormir en alojamientos distantes, Sammy decidió no rendirse. Su perseverancia lo llevó a convertirse en el primer artista negro en obtener hospedaje gratuito en el Hotel Frontier, un logro que ayudó a derribar las barreras raciales en la ciudad. No se conformó con su éxito personal. Apoyó activamente el movimiento por los derechos civiles y se convirtió en copropietario del Tropicana. En 1971, cuando Nevada abolió la discriminación en hoteles y casinos, fue en parte gracias a sus esfuerzos. A su muerte en 1990, Las Vegas apagó sus luces durante 1 minuto, rindiendo homenaje al hombre que había transformado la ciudad en un escenario de igualdad y respeto. Hollywood y el ascenso de un pionero. Después del éxito de Ocean's 11, Sammy siguió cosechando triunfos en la gran pantalla. En 1962 protagonizó Sergeants 3 junto al Rat Pack, cinta que recaudó $4.3 millones, luciendo incluso un sombrero prestado por John Wayne. 2 años más tarde brilló en Robin and the Seven Hoods, donde compartió protagonismo con Frank Sinatra, Dean Martin y Bing Crosby. Estas películas no solo consolidaron su carrera, sino que también demostraron que un artista negro podía ocupar el centro de la escena sin ser relegado a papeles secundarios. Pero detrás de las luces y aplausos, la vida de Sammy se debatía entre la pasión y el peligro. El amor prohibido con Kim Novak. En 1957, Sammy se enamoró de Kim Novak, una de las actrices más admiradas de Hollywood. Se conocieron en el Steve Allen Show, y pronto comenzaron una relación discreta. Sin embargo, en una sociedad donde solo el 4% de los estadounidenses aprobaban los matrimonios interraciales, su amor representaba una amenaza. El brutal linchamiento de Emmett Till seguía fresco en la memoria del país, y la pareja debía esconderse. Sammy viajaba cubierto con mantas en automóviles, y se reunían en casas apartadas en Malibú. Todo se vino abajo en enero de 1958, cuando un rumor sobre su supuesto compromiso se filtró a la prensa. Los estudios entraron en pánico y la mafia, que controlaba gran parte del negocio cinematográfico, intervino. Según los informes, Sammy fue secuestrado y amenazado. Debía romper con Kim o perdería su otro ojo. ¡Oh, la vida! Ni siquiera el poderoso capo Sam Giancana pudo ofrecerle protección. El 7 de enero de 1958, devastado, Sammy terminó la relación. 3 días después, presionado, contrajo matrimonio con la cantante negra Lorraine White. Un enlace arreglado para calmar a la prensa y a los mafiosos. Pagó $25,000 por aquella boda sin amor. Esa misma noche, sumido en la desesperación, intentó estrangularla. Más tarde, su asistente lo encontró con una pistola, abatido por la culpa y el dolor. El matrimonio se disolvió en abril. Este episodio marcó para siempre su vida, recordándole el precio de desafiar las reglas raciales de la América de los años 50. Un matrimonio que desafió las leyes. En los 60, Sammy volvió a desafiar las normas sociales al casarse con la actriz sueca May Britt. En aquel tiempo, los matrimonios interraciales eran ilegales en 31 estados. Los preparativos de su boda en el Templo Israel de Hollywood fueron cancelados tras recibir amenazas de bomba, por lo que decidieron celebrar la ceremonia en su casa. Frank Sinatra y Peter Lawford fueron testigos, y ambos contrayentes abrazaron el judaísmo antes del enlace.
convirtiéndose en una de las pocas parejas interraciales y judías del espectáculo. Pero la valentía tuvo un alto costo. Pintaron esvásticas en su casa. Britt fue despedida de 20th Century Fox y Davis fue excluido de la inauguración presidencial de John F. Kennedy en 1961. Aún así, formaron una familia. Tuvieron una hija, Tracy, en 1961, y adoptaron 2 hijos, Mark y Jeff. Pese al amor, la hostilidad del entorno fue constante. La carrera de Britt se desplomó, y la presión externa, sumada a las infidelidades y adicciones de Sammy, acabó desgastando la relación. En 1968, May solicitó el divorcio alegando crueldad y sufrimiento psicológico. Caída y redención. El divorcio sumió a Sammy en una espiral de excesos. Su mansión en Beverly Hills se transformó en un refugio para las fiestas y las drogas. Cocaína, amilnitrito y alcohol marcaron esa etapa autodestructiva. Aún así, sobre el escenario seguía brillando con carisma y perfección. En 1970, se casó con la bailarina alto Vis Gore, con quien adoptó a su hijo Manny en 1989. Aunque su unión le brindó cierta estabilidad, los rumores sobre fiestas desenfrenadas y orgías rodearon su hogar. Altovise permaneció a su lado durante sus batallas contra las adicciones y, más tarde, contra el cáncer de garganta. Tras su muerte en 1990, heredó una deuda de más de $7 millones con Hacienda. Perdió su mansión y gran parte de sus pertenencias, cayendo en la pobreza. No obstante, dedicó sus últimos años a mantener vivo el legado de su esposo, un artista que no se doblegó. Durante su carrera, Sammy Davis Jr. ganó fortunas, más de $50 millones. Pero su generosidad, las malas inversiones y su ludopatía lo llevaron a la ruina. A diferencia de Sinatra, nadie le perdonó las deudas. En 1972, alcanzó su único número 1 en la lista Billboard con The Candyman, tema que inicialmente detestaba. Vendió más de 2 millones de copias y lo hizo merecedor de un disco de oro. Sin embargo, su verdadero himno fue I've Got to Be Me, 1968, una declaración de independencia artística y personal. Pese a haber perdido un ojo en un accidente automovilístico en 1954, Sammy nunca se rindió. Su mensaje era claro: ser uno mismo, sin disculpas. Las Vegas, que alguna vez lo discriminó, terminó venerándolo como a un rey. Sus espectáculos, mezcla de canto, baile, comedia e imitaciones, definieron el entretenimiento moderno. A más de 3 décadas de su partida, el brillo de Sammy Davis Jr. sigue iluminando los escenarios del mundo. Fue un artista completo, pero sobre todo, un hombre que se atrevió a desafiar las reglas y cambió para siempre la forma en que América veía a sus ídolos. Durante las décadas de 1960 y 1970, Sammy Davis Jr. brilló como pocos en la historia del espectáculo. Era un artista total. Cantaba, bailaba, contaba chistes, imitaba voces y dominaba el escenario con una energía inigualable. Programas icónicos como The Ed Sullivan Show y The Tonight Show fueron testigos de su talento arrollador, mientras que en 1966 hizo historia al convertirse en uno de los primeros afroamericanos en conducir su propio programa de variedades en una cadena nacional. Su encanto y versatilidad conquistaron millones de corazones. Sin embargo, tras las luces y los aplausos, se escondía una vida marcada por excesos, adicciones y dolor. Sombras detrás del escenario. A medida que su fama crecía, también lo hacían sus demonios internos. En los años más intensos de su carrera, Sammy cayó en una espiral de autodestrucción alimentado por el consumo de drogas y alcohol. Amigos cercanos relataron noches interminables de cocaína, litros de whisky y fiestas sin control. El propio Davis confesó en entrevistas posteriores que su curiosidad por experimentar todo lo llevó a lugares oscuros, espirituales y físicos. Su incursión en el ocultismo
Un interés que creció a la par de sus excesos. Parecía un intento desesperado por encontrar sentido en medio de la vorágine. Pero lejos de darle paz, esta búsqueda lo dejó emocionalmente agotado y físicamente deteriorado. Su matrimonio con la actriz Mae Bridget, que alguna vez simbolizó un acto valiente en medio de los prejuicios raciales, terminó desmoronándose bajo el peso de la adicción y la infidelidad. El deterioro personal se reflejaba en su vida profesional. Llegó hasta abandonar un espectáculo tras interpretar solo una canción, incapaz de continuar. Con el tiempo logró dejar la cocaína, pero el alcohol siguió siendo una sombra persistente. En esos años, el gran Mr. Show Business parecía tambalearse al borde del abismo. El sueño del reencuentro. En 1917, cuando muchos pensaban que sus días de gloria habían quedado atrás, Sammy Davis Jr. sorprendió al mundo al anunciar su esperada reunión con Frank Sinatra y Dean Martin. Durante años, los fanáticos habían soñado con ver juntos nuevamente a los miembros del legendario Rat Pack, y finalmente ese momento llegó. La gira, bautizada inicialmente como International Farewell Tour, prometía ser una despedida monumental. Poco después, con la incorporación de Liza Minnelli, el espectáculo se transformó en The Ultimate Event, una celebración sin precedentes. Ya no se trataba de pequeñas salas ni clubes nocturnos, sino de enormes estadios capaces de albergar entre 10,000 y 25,000 personas. El primer show se realizó el 13 de marzo de 1988 en el Oakland Coliseum. La magia era palpable, un reencuentro entre viejos amigos que habían marcado una era. Sin embargo, la nostalgia no pudo frenar el paso del tiempo. Dean Martin, con 70 años y una salud debilitada, no soportó el ritmo de los viajes ni las largas noches. Tras apenas 5 presentaciones, abandonó la gira alegando problemas renales. Lejos de rendirse, Sinatra y Davis continuaron. Con Minnelli como nueva compañera, completaron el tramo estadounidense en enero de 1989 en Miami, para luego llevar su espectáculo a Japón, Australia y Europa. En mayo de 1989, la gira llegó a su fin, dejando una estela de emoción, pero también el eco de una despedida definitiva. El golpe más cruel. Pocos meses después, la vida volvió a golpear con dureza. En agosto de 1989, Sammy comenzó a notar síntomas inquietantes: pérdida del gusto, irritación constante en la garganta. Los médicos confirmaron el peor diagnóstico: cáncer de garganta. Tras décadas fumando hasta 4 paquetes diarios, su cuerpo pasaba factura. Ante él se abrían 2 caminos: someterse a una cirugía que implicaba extirparle la laringe, salvando la vida pero perdiendo su voz, o intentar un tratamiento de radiación con la esperanza de seguir cantando. Fiel a su esencia de artista, eligió preservar su voz. Durante 8 agotadoras semanas, se sometió a radioterapia y al principio pareció funcionar. El tumor se redujo y Sammy, incansable, regresó brevemente a los escenarios. Pero la tregua fue corta. A comienzos de 1990, el cáncer volvió con fuerza. Ya no había opción quirúrgica. Perdió peso hasta quedarse en unos 27 kilos, y su voz, su instrumento más preciado, se apagó. El 16 de mayo de 1990, a los 64 años, Sammy Davis Jr. falleció en su casa de Beverly Hills. La adicción que había acompañado sus noches de gloria terminó arrebatándole la vida. La otra tragedia: su herencia en ruinas. La muerte reveló un nuevo drama. El ídolo que había ganado millones en 6 décadas de carrera estaba arruinado. Sus deudas con el fisco superaban los $5 millones, y con intereses y penalizaciones ascendían a 7 millones, unos 13 millones actuales. Aunque su patrimonio se estimaba en unos 4 millones, el Servicio de Impuestos Internos, IRS, se quedó con todo para saldar la deuda. Su viuda, Alto Vis Davis, quedó sumida en el caos financiero. Al haber firmado las declaraciones conjuntas, se convirtió en responsable solidaria del pasivo.
Se vio obligada a vender la mansión familiar de 11,000 pies cuadrados por 2,7 millones, pero la mayor parte del dinero se destinó a cubrir la hipoteca. La lista de deudas parecía interminable. $2,000 por trajes de etiqueta, $3,500 por comestibles, $8,000 por un préstamo hipotecario de un centro comercial. Incluso sus futuras regalías y seguros de vida fueron embargados. Altovice libró una larga batalla legal, y no fue hasta 1997 que logró llegar a un acuerdo con el IRS, perdiendo casi todo en el proceso. Un legado vendido al mejor postor. La historia se tornó aún más dolorosa con la subasta de sus pertenencias. En septiembre de 91, más de 1,800 personas acudieron a Los Ángeles para comprar fragmentos de la vida de Sammy. Se pusieron a la venta más de 500 objetos personales. Su disco de oro por The Candyman se vendió por $4,175. Un par de zapatos de claqué por $11,000. También se remataron joyas, bastones, álbumes de recortes y sombreros. La recaudación total, $439,000, apenas redujo la deuda. Altovice lloró mientras veía desaparecer los recuerdos de toda una vida. Para colmo, se descubrió que varios objetos habían desaparecido misteriosamente antes del remate. Entre ellos, 185 piezas de joyería y un cuadro de Andy Warhol. El misterio se resolvió meses después con un giro sorprendente. En Taiuno, un joven de 28 años llamado Matías Horrenik recibió una factura de $365 por un almacén que jamás había alquilado. Su identificación había sido robada. Al investigar, la empresa A1 Self Storage en Burbank descubrió que la unidad había sido alquilada bajo un nombre falso. Temiendo que ocultara algo peligroso, el gerente avisó a la policía. Cuando abrieron el contenedor, quedaron atónitos. Dentro había objetos personales de Sammy Davis Jr., como una trompeta, un tocadiscos antiguo, un jukebox con The Candyman, ropa, documentos y fotografías. Al parecer, un antiguo empleado de los Davis había rentado la unidad 2 semanas después de la subasta, pagando en efectivo con la intención de salvar algunos recuerdos de manos del IRS. Si hubiese seguido pagando, quizá nunca se habría descubierto. El hallazgo marcó el epílogo de una historia tan brillante como trágica. La de un hombre que conquistó todos los escenarios, pero terminó perdiéndolo todo. Sammy Davis Jr. fue un pionero, un símbolo de talento y perseverancia, pero también un recordatorio del precio devastador que a veces cobra la fama.